Salude a la persona que está a su lado, dígale bienvenido. Y tome su lugar. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Me alegra verles en esta hora, ya iniciando nuestro quinto mes del año, ¿no? Y vamos ahí, ya se acerca diciembre, ya huele a diciembre, no, todavía no, ya casi, ya. Apenas empiecen los meses que terminan en breve se va el año, ahí sí, ¿cierto? Ahora sí. Bueno, está con nosotros nuestro pastor Juan Carlos Mancera, junto con su esposa, la pastora Damaris, quienes hoy nos acompañan por primera vez, ¿no? Después de tantos años de ahí en contacto, de estar cerca con el Ministerio de Cielos Abiertos. Así que, pastor, bienvenido a su casa. Esta es su casa, pastor. Un aplauso al Señor y el pastor también. Pasen los dos, su merced lo presenta. Buenos días para todos, Dios los bendiga. Que mi esposa se presente. Estamos casados solamente hace 26 años. Bueno, bendiciones a todos. Como decía el pastor, nos une cielos abiertos, amén. Pero los cielos que se abren también, ¿no? Para su pueblo. Y creemos que esta mañana hay esos cielos abiertos. Como lo decía mi esposo, estamos casados hace 26 años. Le servimos al Señor aproximadamente hace 11 años. También en una iglesia de Asambleas de Dios. Tenemos 2 hijos ya grandes, un chico y una niña de 18 años. Y le damos la gloria a Dios. Y sé que Dios, aquí hay alguien que nos une también hace muchos años, Claudita Mendoza, nuestra misionera, amén, que nació en nuestra casa y ahora está sirviendo al Señor. Aquí está su sobrina. Y es una alegría, y sé que Dios va a hablar a nuestros corazones y dispongamos, permitamos que sea el Espíritu Santo que nos hable en esta mañana, amén. Cierre sus ojos ahí donde usted está un momento y digámosle que sea Él el que ministre esta mañana. Digámosle: Señor, presento mi vida, presento mi corazón, mis ojos, mis oídos. Quita todo velo, quita todo tapón de mis oídos, Señor, y toma control de mis pensamientos, también de mis cargas, de mis dudas. Y háblame esta mañana, que esa palabra rema penetre lo más profundo en mi corazón y pueda producir ese cambio en mi carácter, que ese cambio en mi carácter produzca fruto en mi casa. Señor, creemos que tú estás esta mañana y hay cielos abiertos para que tu palabra sea predicada y esa semilla dé fruto al 100% en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno. Buenos días, me alegra conocerles, saludarles en esta mañana. Y todo sin importar, no importa quiénes somos o de dónde venimos, enfrentamos sufrimientos, pruebas, afrentas, como familias y como individuos. Estas situaciones nos roban la paz, nos roban el gozo y sobre todo la esperanza. Lo que acarrea hacia nosotros tristeza y tristezas dentro de los hogares. También la larga espera ante un resultado anhelado
ante un resultado que uno espera, y al ver que este resultado no se materializa, no ocurre, produce desesperanza, desánimo, y hasta terminamos abandonando esos sueños, esos anhelos, y perdemos la esperanza en un mejor mañana. Hoy en la Biblia encontramos, vamos a ir a un pasaje donde vamos a hablar de una familia sacerdotal, pero que tenía una tristeza en su corazón. Y quiero que ustedes me acompañen en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y antes de entrar a la escritura, oramos. Creemos que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, inspirada e inerrante. Creemos que la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos y es suficiente. Creemos que la palabra de Dios es profética y cumple el triple propósito por el cual fue dada. Nos exhorta, nos anima, nos consuela. Y creemos que la palabra de Dios es la fuente de vida que nos revela a Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la dirección del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. El deseo de Dios primeramente es quitar la afrenta a cada familia. No sé por qué situación ustedes están viviendo el día de hoy. No sé cuál es la afrenta, cuál es la situación, cuál es la circunstancia que usted está viviendo. Pero queremos dejar esto en su corazón. El perseverar, es una señal de fidelidad. Y he titulado este mensaje Fieles hasta el final. Para ser fieles hasta el final, primero se requiere perseverar en integridad. Dice el texto: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Es una familia sacerdotal que está experimentando pruebas y retos de fe. No importa tu posición o tu condición, aquí todos estamos representados en esta familia. Recordemos que la familia es la institución formada por parte de Dios. Y como cualquiera de nosotros, hoy podemos estar enfrentando diferentes circunstancias. Dice el versículo 6 que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mírese bien que el texto nos dice que ambos eran justos, pero que a su vez andaban de manera irreprensible. El significado de justos implica lealtad y obediencia a la voluntad y rectitud moral delante de Dios. Son personas que vivían según las normas divinas, reflejando santidad y coherencia tanto en lo público como en lo privado. Los justos son confiables. Diga: yo soy confiable. Los justos son rectos y de carácter inquebrantable. Diga: soy de carácter inquebrantable. Pero adicionalmente dice que eran irreprensibles, no que eran perfectos, porque aquí no hay ningún perfecto. Eran irreprensibles. Y una persona irreprensible es una persona cuya conducta es íntegra, sin tacha, que no da motivos legítimos para ser acusada, señalada, reprendida, ni nadie puede venir a decir de ti algo. Entonces debemos, y aquí hay un llamado a ser justos y a vivir de manera irreprensible. No significa perfectos, pero en sí
están delante de Dios y vivimos delante de Dios de manera coherente, respetable y madura. Y aquí hay un énfasis importante en el ser más que en el hacer. Ambos pertenecían, era una familia sacerdotal, y no es por el hacer, sino por el ser, porque la descripción que está haciendo aquí el evangelista es que eran justos e irreprensibles. Estamos hablando del ser, del interior, de lo que hay en el interior y en lo profundo del corazón. Ambos tenían un comportamiento conforme a la voluntad de Dios, y era visible no solamente en ellos, sino en todo un pueblo y en todo un linaje de sacerdotes. Ambos, aunque eran líderes religiosos y pertenecían a un linaje de sacerdotes, no tenían vidas aparentemente justas. No, eran realmente justos delante de Dios. No vivían con el maquillaje de los demás. Eran reconocidos delante de Dios. Y de ahí el detalle que toma el evangelista al destacar y al describir a esta familia sacerdotal. Su vida era un ejemplo de la sumisión directa de Dios, de fieles a Dios y de consecuentes a la palabra de Dios. Nuestra vida, mis amados, debe reflejar integridad de lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Estamos hoy en la capacidad de decir a nuestra familia: imíteme. Podemos hoy decirle a nuestros hijos: imíteme. ¿Yo realmente le muestro a ellos el camino? ¿O realmente debemos esforzarnos más a ser fieles y a ser ejemplo para otros? Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que nos santifica por completo. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo para que podamos andar de manera irreprensibles. No se trata de una fuerza, se trata de algo que opera dentro de nosotros. Recordemos que cuando venimos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Dice el versículo 7: pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Ellos se presentaban ante el templo aguardando la venida de Jesús. Ellos se presentaban al templo aguardando la voz de Dios para su pueblo y para su nación. Pero había un drama familiar, y el drama familiar era la esterilidad de Elizabeth. Pero eso no les impidió a que permanecieran fieles. Para la época, la reputación de una mujer de los sacerdotes sin hijos era considerada como culpable de algo grave. En los tiempos de ellos, en la mentalidad de ellos, el no tener hijos era visto como una afrenta directa de parte de Dios. Entonces, la esterilidad de Elizabeth hacía que ella tuviera vergüenza de su condición, la hacía sentir desaprobada. Y un sacerdote sin hijos podía ser visto socialmente con mucha tristeza. La gente tenía pesar de esta familia. Generaba inquietud porque no podía dejar un linaje de sacerdotes. Para algunos hasta podían llegar a pensar que la esterilidad podía ser como una causal de divorcio. Era una marca de desprecio. Y hasta podían decir que Dios no está contigo. La gente pensaba que de pronto ella o sus padres o él había cometido un pecado imperdonable. Por eso nosotros debemos ser cuidadosos de que no saquemos conclusiones anticipadas ni hagamos juicio sobre la condición de otro. Somos muy fáciles y muy dados a opinar sobre la condición del otro.
y nunca nos detenemos a mirar sus circunstancias, ni siquiera a compadecernos de las circunstancias que pueden estar atravesando. Porque a veces nos comportamos como los amigos de Job, criticamos lo que está viviendo, pero no olvidemos que todos estamos bajo un mismo cielo y Dios lo ve absolutamente todo. Imagínense cómo sería la vida de esta pareja, ya casi ancianos. Mucha gente los juzgaban, los menospreciaban. El autor se toma el detalle de describir estéril y de edad avanzada para resaltar el milagro de parte de Dios. No importa la condición que tú tengas hoy, Dios quiere hacer algo en tu vida. No importa la posición que tú ocupes hoy, Dios quiere hacer algo en tu vida. El salmista detalla la desesperanza para demostrar que no habían condiciones naturales para que ellos cambiaran su propia historia. No habían condiciones naturales de que ellos pudieran dejar un linaje. No habían condiciones naturales que ellos pudieran cumplir con un llamado. No habían condiciones naturales de que ellos pudieran hacer algo más. ¿Cuántos hoy entre nosotros no estamos en esa misma condición? ¿Cuántos hoy entre nosotros no estamos diciendo, hoy nada podemos hacer? ¿Cuántos hoy entre nosotros estamos pensando, así me tocó vivir? ¿Cuántos hoy entre nosotros estamos diciendo, estoy enterrando sueños, visiones, esperanzas? Pero esta historia nos muestra que Dios tiene un mayor plan para esta familia, así como Dios tiene un mayor plan para tu vida y para tu familia. Muchas veces Dios nos está preparando y utiliza las crisis para formarnos. Y esta familia no es la excepción. Su familia no es la excepción. Por eso, lo anterior también deja sin fundamento a aquellos que dicen que a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Porque el único bueno que estuvo entre nosotros murió en la cruz. También es un llamado a formar familias íntegras. Hoy también es un llamado a conformar familias. Porque hoy en día los jóvenes se casan, pero no quieren tener hijos. También es un consuelo para aquellos matrimonios jóvenes que no han podido tener hijos. Perseveren y oren. Es un llamado a permanecer fieles en el día de hoy, porque hoy muy fácil frente a cualquier circunstancia los matrimonios se dividen. Hay divorcios emocionales y divorcios físicos. También hay un llamado a nuestro pueblo, a nuestra nación, en medio de una crisis. Hay un llamado de esperanza y la iglesia está llamada a ser la esperanza. El título, fieles hasta el final. Y para ser fieles hasta el final se requiere, segundo, perseverar en oración. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Mírense que el ángel cuando aparece le dice a Zacarías: no temas porque tu oración ha sido oída. Zacarías tuvo por suerte entrar al santuario. Para la época podríamos decir que habían casi 18,000 sacerdotes
y era una única oportunidad para entrar al lugar santísimo, una única oportunidad. Yo me imagino que él no iba a desperdiciar esa única oportunidad, no solamente para ofrecer el incienso y la oración del pueblo, sino también para presentar su propia aflicción, su propia afrenta. Pero el ángel le dice, tu oración ha sido oída. Es decir, él sí estaba orando por una familia, él sí estaba orando y estaba perseverando por un linaje, él sí estaba insistiendo delante de Dios, y cómo no iba a perder la oportunidad de estar en el lugar santísimo, decirle, Señor, hoy estoy en esta situación. Y el ángel le dice, tu oración ha sido oída. Imagínense cómo tuvo que haber él reaccionado, cómo tú reaccionarías, cómo tú y yo reaccionamos cuando vemos una respuesta de parte de Dios, cómo tú y yo reaccionamos cuando vemos si estamos frente a un milagro de parte de Dios. Podemos decir que la palabra nos dice que permanece fiel. Miren lo que dice Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos esa confianza que estamos delante de la palabra profética más segura. Pero Dios hoy nos dice, no temas, persevera, sigue orando, sigue buscando de Dios, y Él dará la respuesta a su debido tiempo. Y mírense lo que dice el versículo siguiente: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí está hablando del nacimiento de Juan, como Juan iba a ser ese hombre que iba a tener el espíritu de Elías, que iba a anunciar la venida del Salvador, y como ese niño que iba a ser engendrado iba a cumplir un gran propósito. No abandones tus sueños, no abandones las promesas de parte de Dios, porque en ellas se cumplirá el propósito que Dios tiene para su vida. No los abandone. Dios iba a levantar para esa época un hombre que no solamente iba a bendecir, iba a traer alivio al corazón de esta familia, sino que iba a bendecir a la nación de Israel, e iba a bendecir a las naciones de la tierra. En este lugar se estarán levantando, y se están levantando hombres y mujeres que van a traer bendición, no solamente a su familia, no solamente a la nación, sino a las naciones de la tierra. Y es aquí donde, ¿qué estamos hoy clamando? ¿Qué estamos hoy pidiendo? ¿Qué estamos hoy orando delante del Señor? Que se levante una generación de corazón dispuesto, una generación de corazones llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa oración que usted hoy tiene por su hijo, por su nieto, por su sobrino? ¿Qué oración está hoy usted levantando? ¿Qué desea usted para sus hijos? ¿Cuál es la verdadera grandeza en esta tierra? ¿Que sean conocidos y famosos en esta tierra, o que sean reconocidos de parte de Dios? Ellos iban a dar a luz un hijo que iba a preparar el camino del Señor. Dios no solo quiere que levantemos buenos hijos, gloria a Dios por los buenos hijos. No solamente quiere que levantemos hijos que levanten bonitos hogares, gloria a Dios por los bonitos hogares. No solamente Dios quiere que levantemos hijos profesionales, gloria a Dios por los buenos profesionales. Eso está bien, eso es lo correcto. Pero lo más importante es que levantemos hoy una generación
que ame las cosas de Dios, que conozcan de Dios y que sean llenos del Espíritu Santo, que puedan ser los profetas del mañana, porque necesitamos que esta nación levante profetas para el mañana, fieles hasta el final. Para ser fieles hasta el final se requiere, tercero, perseverar en las promesas de Dios. Versículo 18 dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Zacarías no creyó. Había orado y estaba orando, pero no creyó. Y cualquiera de nosotros en ese momento no hubiésemos creído. ¿Por qué? Porque su condición era viejo, de edad avanzada. ¿Y acaso hay algo imposible para Dios? Podríamos decirle que el ángel le dijo: ¿y tú no sabes quién soy yo? Cuando se le presentó. Dios es fiel a pesar de nuestra incredulidad. Y déjeme decirle lo siguiente: mi incredulidad no estorba el plan de Dios, porque Dios es fiel a sus promesas. Lo que sí estorba mi incredulidad es disfrutar de las bendiciones de Dios. Hay personas que no disfrutan de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no creen lo que han recibido. Cree lo que viene de parte de Dios. Cree lo que ha de venir de parte de Dios. Aférrate a lo que viene de parte de Dios, porque si viene de Dios es bueno. Las promesas confirman que Dios es soberano, y por eso lo sobrenatural jamás lo podemos explicar desde lo natural. Lo sobrenatural dejémoselo a Dios. En nosotros está ¿qué? Lo natural. Por eso se llama milagro. Aferrémonos a la promesa del Espíritu Santo. Él nos confirma la palabra, Él nos confirma la verdad, y las promesas de Dios son la base y el fundamento para nuestro consuelo presente y la expectativa de las bendiciones futuras. Le repito, las promesas de Dios son la base o fundamento de nuestro consuelo presente y la expectativa de las bendiciones futuras. ¿Quién no desea recibir una bendición? ¿Quién no necesita hoy ser consolado? Porque las promesas de Dios son irreversibles. Y dice el versículo 24: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Zacarías había ido solo al templo. Tenía una jornada, terminó su jornada y dice el texto que se fue a casa. Él no podía hablar.
Él no pudo decir, voy a ser papá. Lo que él más anhelaba no lo podía decir. ¿Por qué? Porque no creyó y quedó mudo, como una señal. El pueblo entendió que él se había demorado y que él había tenido una visión especial y particular de parte de allá adentro. Pasó algo, tuvo que haber pasado algo, el pueblo tuvo que haberse dado cuenta que algo había ocurrido. Y al ver que él salió mudo, dijeron, algo pasó. No lo pudo él contar a nadie. Él por señas, ¿quién le podía entender? Se tuvo que ir a casa y con señas tuvo que hablarle o decirle a su esposa, hoy es el día. El día va a llegar, mi amado hermano, de la manera menos esperada. Los milagros de Dios van a ocurrir. Los milagros de Dios para tu vida van a ocurrir. Anhélalo y espéralo. Elizabeth dio gracias a Dios por darle un hijo, por el cumplimiento de una promesa. Ella adoró a Dios por quitar su afrenta. ¿Y qué es la afrenta? La afrenta es la vergüenza, el descrédito, las humillaciones, la indignidad, los agravios, el ultraje, los insultos, las desdichas. De todo eso Dios nos ha librado. Y Dios cambia tu posición cuando tú le crees a su visión. El cumplimiento de la promesa de la salvación, mis amados hermanos. Cristo murió por nosotros. Cristo pagó por nuestras afrentas. Cristo nos dio libertad. Y así como el Señor quitó la afrenta de este matrimonio, Cristo quitó nuestra afrenta frente a la posición que teníamos delante de Él. La vergüenza, el agravio, el insulto, el no sentirnos parte, el ser indignos. Dios nos libró de todo eso. Y cuando tú llevas a tu casa a Jesús, todo comienza a mejorar. La presencia de Dios en la vida de este matrimonio cambió la historia de este matrimonio, cambió la historia de la humanidad. La historia de Dios sobre tu vida está cambiando tu vida, va a cambiar la vida de tus generaciones y va a cambiar la historia de esta sociedad. ¿Cuál es el título del mensaje? Fieles hasta el final. Y voy a pedirle allá a medios si nos pueden regalar el coro que pedimos, por favor. Cada uno de nosotros hoy debemos luchar por nuestra familia. Yo le invito a que usted se coloque sobre sus pies. Y es un llamado a ser fieles hasta el final. Desconozco hoy quién está viviendo una situación difícil, pero déjeme decirle lo siguiente: independientemente de la circunstancia que tú estés viviendo, entrégale esa condición a Dios. Él quiere hacerte a ti libre. Él quiere ministrarte a ti en esta mañana y quiere hacerte libre de esa afrenta, de esa circunstancia. Hay una promesa de parte de Dios para ti, para tu vida, para tu familia, para tus generaciones. Solamente cree que el Señor puede hacerlo. Hay una promesa de parte de Dios para tu vida y para tu familia. Aférrate a esa promesa y permítele que el Espíritu Santo
te ministre en esta mañana. Que podamos ser fieles, perseverar en integridad, perseverar en la oración, perseverar en las promesas de Dios. El Señor hoy quiere traer vida en medio de cada uno de nosotros. Déjalo obrar. No le impidas que el Señor obre, porque para el Señor no hay nada imposible. Aférrate a esas promesas de parte de Dios. Clama a Él y Él atenderá a tu oración conforme a la voluntad de Él. Rinde tu vida en su presencia. Padre, te damos a ti las gracias en esta mañana, Dios. Tú eres, Señor, nuestro Padre y nuestro Señor. Tú conoces de nuestra necesidad. Tú sabes, Señor, por lo que estamos viviendo y en las circunstancias en las cuales nos encontramos en esta mañana. Solamente queremos decirte, Señor, que tú nos ayudes. Queremos permanecer fieles a ti, fieles a tu palabra. Creemos, Señor, firmemente en tus promesas y queremos descansar plenamente en ti. Que tú quites nuestra afrenta, que tú nos liberes, Señor, de todo aquello, que nos ayudes a vivir de manera íntegra, que podamos aferrarnos a ti como el dador de la vida. Danos la libertad, Señor, la sanidad. Hoy clamamos por sanidad. Hoy clamamos, Señor, para que los vientres se abran y vengan hijos para ti, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Que tú obres de una forma maravillosa y poderosa en esta mañana, Dios. Obra en medio de nosotros, Señor, te lo pedimos. Obra, Padre amado. Sé tú hoy propicio en medio de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Trae libertad, sanidad. Levanta allí tu mano y di: Señor, te doy a ti las gracias en esta mañana. Bendigo tu nombre. Y te pido, Señor, que tú respondas a mi oración. Ayúdanos y extiende una bendición. Padre, te damos a ti las gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Trae libertad y sanidad en medio de nosotros. Queremos ser fieles para contigo. Y podríamos decir lo que le dijo el Espíritu a Zacarías: no temas, no temas, porque el Señor está delante de nosotros. Él nos guía en nuestro camino. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra en medio nuestro, en medio de tu pueblo. Hoy, Señor, una vez más, nos recuerdas la importancia de la perseverancia en medio de nuestras disciplinas espirituales, en medio del reconocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos para no dejar a medias las cosas. Ayúdanos, Señor, para no tener el mal hábito de procrastinar. Ayúdanos, Señor, para poder